Sí, buen día de nuevo. ¿Cómo están? Muy bien, qué bien. Buenos días también a los que están en línea. Les voy a pedir que dejen lo que están haciendo y puedan concentrarse en el mensaje. Son máximo 25 minutos, así que les pido concentración. Vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su gran amor, su misericordia sobre nuestra vida. Darnos este tiempo también para poder escuchar tu palabra, Señor. Padre, te pido que puedas cubrir con tu sangre preciosa todos mis pecados, Señor, y en esta mañana tu palabra sea revelada, lleno de gracia y autoridad. Bendiga a cada uno de los presentes y también los que están en línea, para que puedan tener corazón para poder escuchar una migaja de tu palabra, Señor. Bendiga este mensaje con la guía y el poder de tu Espíritu Santo. Se lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es Jesús el servidor. En el pasaje anterior aprendimos cómo heredar la vida eterna a través de vender y dar, donde el Señor nos recompensará 100 veces más. Un pastor dijo a su oveja que limpiara los baños de la iglesia. La intención del pastor era que aprendiera servicio, pero la oveja se sintió muy mal pensando que su pastor le humilló. El ser humano, según su naturaleza pecaminosa, es muy orgulloso. No quiere servir, sino ser servido. Hoy en día, muchos se sienten infelices y miserables, no por su condición de vida desfavorable, sino porque quieren ser servidos, atendidos por otros. Hermanos, si no aprendemos a servir a otros, no podemos ser felices. Entonces, ¿cómo podemos aprender a servir? Necesitamos un modelo correcto para imitar. En el pasaje de hoy, el Señor nos ilustra el modelo de vida de servicio a través de su propia vida, diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ora a Dios que meditando en el pasaje de hoy podamos aprender a Jesús, quien vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Primero, ¿podéis beber del vaso y ser bautizado? Del versículo 32 al 40. Miren el versículo 32a. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Después de la conversación con el joven rico, Jesús iba subiendo a Jerusalén e iba delante de sus discípulos. Como sabemos, Jesús estaba yendo para morir en la cruz y resucitar, y así cumplir la voluntad de Dios. Él estaba yendo a paso firme. Los discípulos, al verlo, estaban asombrados y le seguían con miedo, porque percibieron esa firmeza de Jesús para enfrentar su padecimiento y muerte. Ahora, al ver a estos discípulos, ¿qué hizo Jesús?
Miren los versículos 32b al 34. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús los tomó aparte y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. En este libro de Marcos, esta era la tercera vez que Jesús les hablaba, les decía de su muerte y resurrección. Ahora, en esta tercera vez, se puede notar que Jesús predice su muerte y resurrección más detalladamente. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús sabía que sus discípulos tenían miedo. Humanamente debería consolarlo o darle ánimo para que lo sigan, ¿no es cierto? Sin embargo, les habló nuevamente de su muerte y resurrección más detalladamente. Y esta vez todavía los invitó a subir a Jerusalén con él, diciendo, he aquí, subimos a Jerusalén. ¿Por qué el Señor habría hecho así? ¿Será que era para que se hundieran más en su miedo? No. El Señor anhelaba que cuando sucedan sus profecías más tarde, no queden sorprendidos, sino más bien puedan enfrentarlo. Según la naturaleza humana, no nos gusta acercarnos a alguien que está sufriendo, ver su pena y dolor, porque de alguna manera su pena y dolor se transfiere en nosotros. Pero el padecimiento y muerte de Jesucristo no es el caso. Porque cada vez más cuando nos acercamos a Jesús crucificado y meditamos en él, nuestras heridas se sanan y la gracia de perdón se transfiere en nuestro interior. Isaías 53, versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, ¿cómo respondieron los discípulos al anuncio del Señor? Miren los versículos 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jacobo y Juan estaban en otro mundo, nada que ver con lo que Jesús les estaba enseñando. Ellos se acercaron a Jesús para pedirle que en su gloria el uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Y según el libro de Mateo, vinieron hasta con su madre para ganar alguna ventaja. Ellos excluyeron el anuncio de padecimiento y muerte de Jesús y agarraron solo la parte que les convenía, el glorioso reino mesiánico en Jerusalén. Ellos querían aplastar a su rival Pedro y subir al primer lugar en el gabinete mesiánico que creían que Jesús levantaría en Jerusalén. Ahora, ¿cómo le respondió Jesús?
Miren el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús les preguntó si podían beber del vaso y ser bautizado. Aquí el vaso se refiere al vaso de su padecimiento y el bautismo al bautismo de su muerte. Jacobo y Juan, al escuchar esto, rápidamente dijeron, sí, podemos. Ellos podemos ver que no entendieron a cabalidad el significado de esta pregunta de Jesús. Pero con esto se puede notar que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal que obtuvieran los primeros lugares por encima de los otros 10. Entonces el Señor le responde, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. El Señor les profetizó sobre su futuro en base a su palabra. Podemos. Más tarde, esta profecía se cumplió. Por la ayuda del Espíritu Santo, Jacobo y Juan bebieron del vaso de padecimiento de Cristo y fueron bautizados con el bautismo de Jesucristo. Aquí aprendemos que el Señor construye nuestro futuro en base a nuestra respuesta a la palabra de Dios. Voy a repetir. Aquí aprendemos que el Señor construye nuestro futuro en base a nuestra respuesta a la palabra de Dios. El Señor da su gracia y poder para beber el vaso de sus padecimientos a los que se comprometen a la verdad de la cruz y resurrección, diciendo, sí, yo lo haré, ayúdame. Hoy en día, muchos creyentes confiesan su fe, pero en el fondo tienen mucho miedo de comprometerse con la verdad de la cruz y de la resurrección. Ellos suelen decir, tengo miedo a fallar. Pareciera que son muy honestos y humildes, pero en verdad ellos son cobardes. Ellos no pueden recibir la gracia y el poder de beber el glorioso vaso del Mesías. Siempre viven con espíritu de cobardía, como los 10 espías que después de haber espiado la tierra de promesa que Dios le había dado, dijeron, no podemos, somos como langosta delante de ellos. El Señor también nos pregunta, ¿podéis beber del vaso y ser bautizado? Es decir, ¿podéis obedecer a mi voluntad? ¿Cuál es nuestra respuesta? Ora a Dios que podamos tener ese corazón disponible para obedecer a la verdad de la cruz y resurrección y responder con un corazón de compromiso. Podemos, de tal manera que el Señor pueda revestirnos de su gracia y poder para beber su vaso y ser bautizado con el bautismo con que fue bautizado. Amén. Segundo, aún el Hijo del Hombre, del versículo 41 al 45. Ahora, ¿cómo respondieron los 10 a la acción de Jacobo y Juan? Miren el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.
Ellos se enfurecieron contra Jacobo y Juan porque les ganaron en pedir de alguna manera lo que ellos también querían. Ahora, ¿qué les dijo Jesús a estos discípulos? Miren el versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernante de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Los discípulos añoraban la gloria de las autoridades romanas. Ellos envidiaban el uniforme de los soldados romanos con sus cascos muy brillantes. Y querían tener esa autoridad de los oficiales romanos que mandaban a la gente. Pero la gloria del mundo es como la flor del campo, que con el tiempo se marchita. Como sabemos, el deseo de ser grande y glorioso es un potencial que hace crecer al hombre. Por ese deseo, los discípulos dejaron todo y habían seguido al Señor hasta ese entonces. Pero su potencial de ser verdaderamente grande estaba mal direccionado en base al concepto del mundo. Tenían como el modelo a los oficiales romanos que ejercen su potestad sobre otros. Es decir, tenían un modelo equivocado. Entonces el Señor de nuevo les enseñó el camino para ser verdaderamente grande. Miren los versículos 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesús sabía que ellos querían ser atendidos como los gobernadores romanos. Espiritualmente, ellos eran muy niños. Ellos tenían que saber el principio del reino celestial, que es servir y no ser servido. Entonces, ¿qué es servir? ¿Qué es ser siervo de todos? Necesitamos un modelo que ilustre esto. El Señor puso de modelo su propia vida. Miren el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí la palabra, el Hijo del Hombre, manifiesta su gracia de encarnación. Jesús era el hijo de un carpintero. Era tan humilde que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero este Jesús en realidad era Dios mismo. Era Dios creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, tenía que ser servido. Pero Él vino a servir. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 describe a este Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo habría sido su sentir cuando se despojó de su deidad y hecho semejante a los hombres, vivió como siervo de todos? Ser servidor no es hacer algún acto de servicio simplemente.
sino guardar el sentir de nuestro Señor Jesús en nuestro interior. Es tener comunión constante con el Señor, quien se despojó de su deidad y hecho semejante a los hombres, vivió como siervo de todos. El ser humano, según su naturaleza pecaminosa, es muy orgulloso. No quiere servir, sino ser servido. Hoy en día muchos se sienten infelices y miserables, no por su condición de vida desfavorable, sino porque quieren ser servidos, atendidos por otros. Esto es la razón principal por lo cual las relaciones interpersonales se rompen. Pero Jesús, siendo el Hijo del Hombre, sirvió a toda clase de pecadores. Jesús sirvió al hombre más egoísta, al cobrador de impuestos Leví, conllevando todos sus defectos silenciosamente hasta que fue transformado en el apóstol de amor San Mateo. Jesús sirvió a los discípulos haciendo labor constante, enseñándoles la verdad de la cruz y resurrección. Jesús sirvió a Judas Iscariote hasta lo último, anhelando que se arrepintiera y volviera a su amor. Sin ninguna duda, el clímax de su servicio es su muerte en la cruz. El versículo 45, la última parte dice, para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dio su vida por todos, aún por los soldados y líderes hipócritas que lo estaban crucificando. En Lucas capítulo 23, 34, Jesús crucificado decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor abogó y oró que Dios los perdonara porque ellos no sabían lo que hacían. Jesús derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Él no escatimó nada por nuestra salvación. Nos sirvió hasta la muerte. Es su gran amor y misericordia para que podamos llevar una nueva vida, una vida gloriosa de gozar de la libertad del pecado. Muchos tienen una idea equivocada del servicio. Suelen decir, estoy saliendo a predicar, y hacen unos cuantos estudios y luego las ovejas se van. Y dicen que están sirviendo. Pero hay que servir con mucha paciencia hasta lo último. Es decir, hacer seguimiento, contactándonos con el sentir de nuestro Señor Jesús. No hay oveja especial, ¿no?, que pescamos una vez en la U y de una es constante en el estudio y luego rápidamente se levanta como discípulo. Las ovejas son ovejas. Las ovejas necesitan de su pastor que los sirva con mucha paciencia. De esta manera, Dios hará su obra sí o sí. Las ovejas se levantarán como los discípulos que levantaron gran obra en el libro de Hechos. En medio de este mundo, donde tenemos muchas preocupaciones, en verdad, lo último que queremos es llevar una vida de servicio. Más bien, queremos ser servidos. ¿Por qué pasa esto? Porque no conocemos la gracia de llevar una vida de servicio. A un hermano
su padre lo abandonó y solo su madre les proveía lo que necesitaban. Pasando el tiempo, cuando ya era viejo, este padre quedó enfermo y no había quien lo cuide. ¿Cómo se habría sentido este hermano al ver a su padre que los abandonó, que nunca se preocupó por ellos y ahora necesitaba que lo cuiden? No habría querido servirlo. Pero meditando en Jesús, que se despojó de su deidad y vino a servir, le dio su cuarto y lo sirvió hasta lo último a lo largo de 10 meses. En este transcurso, el hermano dijo que se pudo darse cuenta más del amor de Jesús sobre su vida que lo sirvió. Se contactó con el sentir de Jesús y en su corazón había mucha gracia. Él antes decía, yo no quiero ser pastor, pero ahora está sirviendo a las ovejas con la palabra. En el servicio es donde conocemos más al Señor, su gracia, su amor, su gran esperanza sobre nuestra vida. En el servicio es donde podemos caminar con Cristo. Y es ahí donde hay verdadero gozo en nuestro corazón que este mundo no conoce. Hace un tiempo atrás había recibido la palabra que el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos a sus discípulos. Agarrándome de la autoridad que el Señor me daba, salí a predicar. Me acerqué a un hermano quien se veía muy concentrado en su teléfono con sus audífonos. Le dije que si podía compartirle la palabra y él me dijo sí. Sí, mano, me dijo. Y mientras predicaba, veía que no me tomaba atención, más miraba a su teléfono. Pero confiando en la autoridad del Señor, seguía predicando. E increíblemente, cuando le hice una pregunta, él me respondió muy adecuadamente, como si hubiera estado escuchando. Y ya prestaba más atención. Cuando terminamos, quedamos para la segunda cita. Lo vi como un potencial discípulo, pero la segunda cita no vino. Le escribí y no me respondió. De ahí ya no le hablé más. Pero meditando en esta palabra, en que Jesús se despojó de su deidad y vino a servir, me llevaba al arrepentimiento y me movía el poder hablar a esta oveja. Le escribí por WhatsApp y grata fue mi sorpresa que me respondió que sí quería estudiar. Gracias, Señor, por su misericordia con este pecador. Cada vez más me doy cuenta de su gran esperanza sobre mi vida, que no me llamó para ser uno más de la multitud, sino crecer como su pastor. Señor, ayúdame a que pueda servir contactándome con su sentir, su gran gracia pueda abundar en mi corazón. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Concluyendo, en el pasaje de hoy aprendimos cómo podemos llevar una vida de servicio, guardando el sentir de nuestro Señor Jesús en nuestro interior. Ora a Dios que podamos cada vez más servir teniendo esa comunión con Jesús que se despojó de su deidad y hecho semejante a los hombres, vivió como siervo de todos. Amén. Voy a leer palabra clave y voy a orar. 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Viviendo en este mundo donde tenemos muchas preocupaciones, en verdad, lo último, viéndolo humanamente, lo último que queremos es servir. Pero ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que en el servicio podemos cada vez más contactarnos con su servir,
que en el servicio podemos ver su gran gracia, su amor, su misericordia, su gran esperanza sobre nuestra vida. Padre, de tal manera que podamos llevar esa vida de servicio teniendo esa comunión personal contigo. Te lo pido, Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén.